Namaskar. Jorge Jandabaca García te saluda y te acoge en la vida en la vida. Hoy día vamos a tratar un tema muy especial. El tema es metanoia, más allá de la mente. Metanoia, la transformación o conversión, entendida como un movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo misma. Metanoia, palabra mal traducida del griego en los evangelios y es traducida como arrepentimiento. Ese es nuestro tema. Cuando en los evangelios se dice arrepentíos, arrepentíos, el reino de Dios está cerca, decía San Juan o Juan el Bautista. Y estaba diciendo, metanoia, metanoia, la verdad está cerca o está dentro de ti. Este es el tema a tratar. Metanoia, más allá de la mente. ¿Estamos presentes? A ver, revisamos manos. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Pies. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Rostro relajado. Columna derecha, no tiesa, no torcida. Sea de pie, sea sentado. ¿Qué más? Sentimos el aliento que entra y el aliento que sale, es decir, tomamos conciencia de la respiración. Miramos a la mente monosaltarina, afinamos nuestra atención. Cuando pongo atención a mi cuerpo, a la respiración, mi atención crece y mi posibilidad de conciencia aumenta. La presencia aparece y estoy ahora, estoy aquí. Entonces te habla alguien que está presente para alguien que está presente. De no ser así es un loro que habla para loros que escuchan. Y nosotros no somos loros, somos presencia. Tú eres la encarnación del amor de Dios, la encarnación de la divinidad, como lo soy yo. Ahora sí, la energía más alta en ti saluda a la energía más alta en ti. Mi Atman saluda a tu Atman. Metanoia, ese es nuestro tema. Metanoia, revisaba y su etimología proviene del griego metanoien, que significa para cambiar una mente, ¿no? Ese es el origen. Pero esta palabra, cuando fue usada por la teología cristiana, o sea, en esencia tradujeron mal del griego, no, los evangelios, está asociada su significado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una especie de culpa, una especie de remordimiento, una especie de dolor, de decir, ay, cómo lo siento, cómo me arrepiento de haber hecho esto. Es un dolor por la culpa, es un remordimiento. Y las personas creen que porque se arrepienten ya no van a volver a cometer el error que cometieron. Eso es falso. Porque lo único que está haciendo todo es pendular en este mundo. ¿Comprendes? El péndulo se mueve del error
entre comillas, del pecado, de la tontería que hice, es un extremo del péndulo. Luego el péndulo va hacia el otro lado y me arrepiento, Dios mío, perdóname, qué culpa he cometido, cómo puedo haber sido tan burro. Estoy en el otro extremo del péndulo. Y luego el péndulo irá al otro lado y cometeré el error. En una especie de círculo vicioso se dice, estoy atrapado ahí. Y no es correcto. Para cambiar o transformar algo, para no volver a cometer el error, el vicio, el pecado, entre comillas, la clave no es el sentir ese dolor ciego llamado remordimiento, arrepentimiento, culpa, eso no. La clave es hacer lo correcto, lo que decía en el griego original en la Biblia. La clave es metanoia. Y meta es cambio, transformación, más allá. Y noia viene de nous es mente, ¿de acuerdo? Es cambio de la manera de pensar, transformación de la mente. Eso es metanoia. Y esto era bien conocido en tiempos de los primeros cristianos. Ellos decían que del que encontraba a Cristo, ¿no? Ellos decían que aquel que ha encontrado a Cristo ha experimentado una profunda metanoia, es decir, una profunda transformación. Bien entendida, es una transformación profunda del corazón y de la mente. Ahora, ¿pero qué era para los griegos? Metanoia significaba eso, ¿no? Un desplazamiento, cambio fundamental, trascendencia de la mente, porque meta no es cambio, transformación, también significa más allá, ¿no es cierto? Cuando tú dices metafísica, significa es más allá de la física, ¿no? Y noia, como ya les dije, viene de la raíz nous, es mente. Para los romanos, la tradición cristiana temprana cobra sentido específico del despertar, ¿no? La intuición, un conocimiento directo de lo más elevado. A final de cuentas, metanoia es quizá el término clave de los cristianos originarios, primitivos, como Juan el Bautista. Ya les dije que él repetía, arrepentíos, el reino de Dios está cerca, y señalaba el pecho. Lo que estaba diciendo es cambia tu manera de pensar, El reino de los cielos, Dios está dentro de ti. Y esa es la palabra pues que en todo el Nuevo Testamento aparece, traducida como arrepentimiento. Es transformación de la mente. Ya te lo he repetido. La palabra meta la hemos usado bastante. Es de uso común. Metáfora, metafísica, metamorfosis. Por ejemplo, ¿qué significa metáfora? No, meta es más allá y foros, ¿no? Transferir el significado. Hablar metafóricamente es hablar más allá de la palabra. Meta, foros, palabra, significado. Más allá de la palabra, más allá de su significado literal. Llevarla por encima de su significado. Metáfora, ¿no? Y metafísica. Metafísica se refiere al estudio de lo que yace más allá de lo observable, más allá de la naturaleza. Physis es naturaleza, lo que está más allá. ¿Y qué se estudia en metafísica? Lo que está más allá de la naturaleza, la teoría del ser, del conocimiento, por ejemplo, la naturaleza del ser, lo que es la conciencia. Otra palabra con metamorfosis o metamorfosis también dicen, es la palabra que describe la transformación de la forma de la vida. Por ejemplo, en este caso de los insectos, se dice es la transformación de una oruga, un gusanito, que se transforma en mariposa. Es un traslado, transferencia o transformación, como quieras, de algo a otra cosa, de una estructura a otra. Pero esa es nueva, es superior. Una cosa es el gusanito, otra cosa es la mariposa. Hay un cambio, es metamorfosis. Por lo tanto, meta pues indica
transferencia, traslado o transformación. Denota algo más allá de meta, ¿no? Hemos hablado de meta y ya te dije, una vez más te repito, noia viene de nous, que significa mente. En esencia, entonces, la palabra metanoia tiene que ver con la transformación de la mente, mal traducida como arrepentimiento. Entonces, cuando a ti yo te digo, arrepiéntete, no te estoy diciendo ponte a llorar por las tonterías que has hecho, sino cambia tu manera de pensar. Eso estoy diciendo, cambia tu manera de pensar. Porque si no, esa palabra arrepentimiento, como culpa, como remordimiento, resulta inadecuada. Es un error, ¿no? Es un error. Hablando, pues, tenemos que ver estas terminologías. Para eso hemos revisado, pues, etimologías, diccionarios, en Google, etc. Hemos buscado, por ejemplo, la palabra castellana arrepentirse. Proviene del latín poentiare, que quiere decir tener pena, sentir pena, lamentar. Eso es otra cosa diferente. Pero la palabra griega, metanoia, no tiene que ver nada con esto. Está por encima de ese significado. No se refiere a un estado de ánimo. La palabra griega metanoia no contiene ni la mínima sugestión de pena, de culpa, de lamentación. Se refiere a una nueva mente para un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Tú quieres cambiar? Yo trato de que las conferencias, charlas, programas de radio que tenemos, etcétera, sean de utilidad práctica. Yo quiero que este programa te sirva. No quiero hablar ni bonito ni feo, ni que digas qué bonito programa, ni feo programa, ese es tu problema. Lo que yo quiero es que te sea útil. ¿Por qué? Porque ese es mi dharma. Simplemente es. El dharma del sol es alumbrar. ¿De acuerdo? Hace lo que tiene que hacer. Cada quien hace lo que tiene que hacer. Eso es todo. No hay ningún acto ni de bondad ni heroico. Es. Simplemente es. Entonces trato, por ejemplo, de que este programa te sea útil. Y que de una vez por todas sepas que si tienes problemas, tú, o hay problemas en las personas, en las familias, y en general quieres cambiar, no te digo pues moverte hacia el Dharma, al Tao, la iluminación, o simplemente cambiar desde lo más simple, dejar alguna adicción, desde lo más simple, cambiar una relación, una disfuncionalidad a nivel familiar, conflictos y cosas. La gente debe arrepentirse, debes arrepentirte. Y arrepentirte, insisto, no es ponerte a lloriquear y golpearte el pecho y llorar y decir mi culpa, no. Arrepentirse es metanoia, cambia tu manera de pensar. De eso estoy hablando. Entonces, si tú quieres que una persona cambie y se pone a llorar después de haberse equivocado, ay, sí, he cometido un error, perdón. Está en un lado del péndulo, luego lo repetirá. El lado malo que en ese momento no aparece, simple y llanamente se desplaza al inconsciente y luego volverá a aparecer cuando el péndulo oscile hacia el otro lado. Por lo tanto, tú quieres cambiar a alguien, es fácil que cambie su mente. Sencillo. Tiene que cambiar su manera de pensar. ¿Por qué? Porque del pensar de una manera diferente va a venir un sentir de una manera diferente, y de ese sentir de una manera diferente va a venir un actuar de una manera diferente. ¿Se comprende? Por ejemplo, una persona que está sumida en la pobreza y tú le vas a decir que haga tal cosa, que consiga dinero, que trabaje, que se esfuerce. No, siempre va a tener una mentalidad de pobreza. Lo que le vas a decir es cambia tu mente, genera una conciencia de prosperidad. Primero se cambia la cabeza, ¿de acuerdo?
Una persona impuntual, ¿tú le vas a cambiar conductualmente diciéndole vuélvete puntual? No, primero tiene que cambiar en su cabecita, hacer una metanoia, una transformación, un cambio en su manera de pensar, un arrepentimiento, comprender lo que significa la puntualidad. Y entonces la persona cambia. Entonces tiene que cambiar su manera de pensar. ¿Tú quieres mejorar tu autoestima? ¿O quieres mejorar la autoestima en tus hijos? ¿Y de dónde surge la autoestima? De la autovaloración. Si te valoras, te quieres. ¿Y de dónde surge la autovaloración? Del concepto, del autoconcepto. Es decir, si tienes un mal concepto de ti, no te valoras. Si no te valoras, no te quieres. Simple. Entonces, si tú quieres elevar tu autoestima, cambia tu manera de pensar, es decir, cambia tu autoconcepto en este caso, y entonces te vas a valorar y entonces te vas a querer. No puedes quererte de frente. Si tienes un mal concepto y una desvaloración hacia ti, no te puedes querer. Pues, así es que si alguien va a quererte decir eleva tu autoestima sin hacer metanoia, sin cambiar el concepto que tienes de ti, no va a pasar nada. Así de claro. Entonces, pues esta palabra griega metanoia está más allá de ese significado sencillo de culpa, de lamentación, pena. Está mucho más allá de hecho. La palabra griega en la que está escrito originalmente en los evangelios se refiere a una nueva mente, básicamente. Y obviamente al cambiar la mente se va a generar seguro un nuevo corazón, ¿no? Y una mente nueva significa una nueva manera de pensar, una modalidad de pensamiento totalmente nueva, con ideas nuevas, con nuevos conocimientos, con una actitud enteramente nueva hacia todo en la vida, porque al cambiar tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir, cambia la química en tu cuerpo, cambian tus sensaciones. Un pensamiento negativo genera en mí sustancias negativas en el cuerpo que generan sensaciones negativas, que se transforman en emociones negativas, que me hacen actuar negativamente. Entonces, si yo quiero que alguien cambie su forma de actuar, tendría que cambiar sus emociones. Para cambiar sus emociones tendrá que cambiar la química de su cuerpo. Por ejemplo, secretar, sustancias, dopamina, serotonina, endorfina, beta-endorfina, en fin, no sé. En vez de cortisol, catecolaminas, hormonas del estrés. En concreto, entonces, si tú cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de sentir. Si cambias tu manera de sentir, cambias tu manera de actuar. Si tú quieres de verdad ayudar a alguien, ya tienes la clave. ¿Cuál es? Que se arrepienta. Que llorique y se muerda, se remuerda. No. 1000 veces no. Que se sienta culpable, peor todavía. Es basura, no sirve. ¿Quieres que alguien se arrepiente? Que cambie su manera de pensar, que haga metanoia. Eso estoy diciendo. Y ese es un conocimiento muy práctico, porque tú ya sabes. No pretendas cambiar a una persona que cambie su comportamiento. Como te decía, es un puntual, no le digas vuélvete puntual. Por miedo, tal vez un par de veces llegue a tiempo. Tiene que cambiar su manera de pensar, su entendimiento, su comprensión respecto a lo que significa puntualidad e impuntualidad. Y esto hace la cosa más fácil. ¿Por qué? Porque para cambiar a cualquier persona, lo fundamental está en cambiar la mente. Imagínate, ¿no? Lo difícil que es que una persona cambie su comportamiento. Tú lo habrás experimentado. Yo conozco pareja de esposos que dice, hace 30 años le vengo diciendo que sea ordenado y esté desordenado. Y el otro dice, hace 40 años que le vengo diciendo de que sea una persona más comprensiva. Y
¿Qué? Porque le dices, sé más comprensiva ya. Hay veces se grita, se negativiza, se desplaza el ego, las emociones negativas para que cambie. Oye, la conducta, el comportamiento no va a cambiar así. Cambia la cabeza, cambia la manera de pensar, arrepiéntete, haz metanoia. Y te decía pues, es una mente nueva. Y esta mente nueva, con ideas nuevas, con nuevos conocimientos. Y acá vamos a otra palabra mal traducida, fe. Fe es pistis en griego. ¿Qué significa nuevos conocimientos? Hay gente que va a los talleres que hago y dice, mi fe está aumentando. Porque cada quien se mantiene, si es católico, católico, si es, qué sé yo, protestante, si es budista, no sé, tú mantén tu fe, yo no me meto, ese no es mi problema. Yo te digo, genera conciencia. Digo, encuentra dentro de ti, o si quieres, busca dentro de ti ya, no afuera. Aunque en el fondo te digo después, ¿qué buscas si nunca has perdido nada? Mi trabajo es sobre la conciencia. Yo no me meto que si tal es tu culto, anda, haz lo que quieras, pero lo único cierto es que todas las personas de diferentes lugares que vienen aumentan su fe. ¿Por qué? Porque aumentan un nuevo conocimiento, esto es pistis. Y este nuevo conocimiento es y refuerza el sentido de la metanoia. Y esto da una actitud enteramente nueva hacia todo en la vida. ¿Estás ahí? Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Por qué? Porque uno va hablando, está presente y en un momento se identifica con la palabra y ¡suaz! Pierde centro, pierdo la conciencia de la respiración y entonces mi boca sigue hablando pero no estoy. Entonces hago lo que acabo de hacer en voz alta, lo hago en voz baja. Me pregunto, ¿estoy aquí? Jorge, ¿estás aquí? ¿O estoy aquí? Y en ese momento recobro el centro y digo, sí, estoy aquí. Eso va para ti también. Bueno, continuando con metanoia, a pesar de lo mucho que se ha dicho y escrito, ¿no?, acerca de esa palabra de tan enorme, valioso, tremendo significado, y acerca de su errada o equivocada interpretación. Y a pesar de que muchos de los que conocen, de los que saben, han insistido una y otra vez que el término arrepentimiento no es la traducción correcta del griego. Todas las traducciones ordinarias del Nuevo Testamento aún llevan la palabra arrepentimiento. Y esto, que termina equivocando, por eso las personas no avanzan y no cambian. ¿Por qué? Porque cometen un error, digamos, alguien es, por decir, en exceso, borracho, parrandero y jugador, y en eso resulta que dice, se arrepiente, llora, sí, me arrepiento. Y no cambia su manera de pensar, solamente siente dolor y siente culpa, siente remordimiento. Y está un tiempo así, el péndulo luego girará al otro lado y la persona volverá a manifestar y a equivocarse. Y está en ese juego, me confieso, peco, en ese juego permanente. No hay metanoia, pues, hay culpa. Y la clave es cambiar la manera de pensar. Hay otros peor, ¿no? Le tocan la cabeza, le botan el mal espíritu y no sé qué, y esa persona quiera pues lo terrible, se transforma en una ovejita tranquila y uno dice, ya cambió. No,
No necesariamente. Lo que pasa es que ha dado un vuelco brusco la moneda de cara a sello. Es decir, ha sufrido un cambio brusco. Y significa que todo lo malo que traía, entre comillas, defectos, errores, vicios, pecados, entre comillas, lo ha desplazado al inconsciente. Y hay veces en años o hasta que muere nunca sale. Pero no es que la persona se haya transformado y se haya vuelto otra cosa. Simple y llanamente, el lado oculto, el lado oscuro, lo desplazó al inconsciente, pero se quedó ahí. Y en la próxima vida van a ver, bien pecadorcito regresa, porque lo único que hizo fue desplazar hacia las sombras. Y en general, desde las sombras actúa eso. ¿No? Esta palabra metanoia es profundamente trabajada en el cuarto camino, ¿no? Uno de los discípulos del gran Georgi Ivanovich Gurdjieff, Maurice Nicoll, escribe una obra que se llama Comentarios psicológicos de Gurdjieff y Ouspensky. 5 volúmenes, fabulosos, hermosos, ¿no? Y él usa la palabra en su verdadero sentido, la palabra metanoia, en el sentido griego, ¿no? Tal y como se traduce en la Biblia, pero de acuerdo a su nuevo significado, de acuerdo a cambio en la manera de pensar. Así usa la palabra y así interpreta la Biblia desde este punto de vista. Como te digo, cuando es arrepentidos, arrepentidos, el reino de Dios está cerca, y se señala el pechito y está diciendo metanoia, metanoia, Dios está dentro de ti, por ejemplo. Y esa es otra forma de ver. Ya hemos dicho la palabra arrepentimiento es errónea. Metanoia como arrepentimiento está equivocado. El verdadero significado, una vez más, es cambiar la manera de pensar, ir más allá, transformar. Y antes de que tú puedas conocerte a ti mismo para ser tú mismo, es preciso que tengas una actitud mental completamente diferente, tanto hacia ti mismo como al mundo en el que vives, como a la vida, al universo en general. Y este cambio de mentalidad es exactamente lo que implica la palabra griega metanoia. Te dije la connotación de remordimiento, culpa, pecado. Es una connotación errónea. Y esto crea desorientación. Por eso te estoy hablando, porque hay gente que no cambia, quiere cambiar su comportamiento sin cambiar su mente. O si se arrepiente es porque lloriquea y se siente culpable. Al contrario, la culpa es terrible, te va a generar más daños. Cambia, no use la palabra culpa, cámbiala por arrepentimiento. La persona pues que aspira a una forma de vida más espiritual, en realidad puede verse seriamente desorientada para alcanzar, entre comillas, la vida eterna, ¿no? Porque las personas creen que porque se arrepienten de sus pecados ya están llegando a la vida eterna. Es decir, porque se sienten culpables y lloriquean, ya no ha habido un cambio en la manera de pensar. A lo más ha habido un desplazamiento hacia el inconsciente de todas las cosas malas. Eso no es. Ahora otros confunden la metanoia, el cambio de la manera de pensar, con el cambio de opinión. Metanoia es la transformación o conversión, entendida como un movimiento interior
Metanoia es ir más allá de la mente. Metanoia es cambio, transformación. Arrepentíos, arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Es decir, cambia tu manera de pensar, que la verdad está dentro de ti. Imagínate que tú estás de pie en un círculo de gente, ¿no? En el centro hay una fuente de luz, pero en vez de mirar hacia el centro, hacia la luz, tú estás de pie dando espaldas al centro, dando espaldas a la luz, es decir, estás mirando afuera. La luz está al centro, toda la gente está alrededor de ese centro y la luz está al medio. Pero tú te paras al revés y no miras el centro, sino miras hacia afuera. Cuando tú te paras de esta forma, volviéndote lejos de la luz, dando espaldas a la luz, lo único que puedes ver es tu sombra. No puedes ver la luz. Tú solo puedes examinar tu sombra. No puedes ver a los demás en el círculo contigo, por lo que tú puedes ver, tú estás desconectado, tú estás solo en la oscuridad. Ahora imagínate que giras para dar cara a la luz que está en el centro del círculo. Cuando te das vuelta hacia la luz, ya no ves la gran oscuridad y tu sombra. Cuando das vueltas a la luz, tú miras a la luz, la sombra queda detrás tuyo. Cuando tú te das vuelta a la luz, puedes ahora darte cuenta y ver que no estás solo, que otra gente está contigo de pie. Puedes ver que la luz brilla en cada uno y que tú estás plenamente relacionado con todo este esplendor. Toma pues la decisión de girar para dar vuelta lejos de la oscuridad y de las sombras. Toma la decisión de dar cara a la luz. Esta luz está dentro de ti. Esta luz es la conciencia. Esto es metanoia. Esa decisión de girar para dar vuelta y quedar lejos de la oscuridad. Dar cara a la luz. Esto es metanoia. Esta metáfora, que viene de los tiempos védicos, ha sido adaptada para explicar lo que es la metanoia, esa decisión. Solo que en el texto védico se habla de dar cara al sol, pero la figura termina siendo la misma. Cuando decides dar la vuelta. También dijimos, hablando de metanoia, que este concepto es desarrollado a profundidad en lo que es el cuarto camino. Desarrollado a profundidad. Hay una obra, son 5 tomos, que se llama Comentarios psicológicos de las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky, escritas por el doctor Maurice Nicoll. Estos 5 volúmenes básicamente, en el fondo, tratan el tema de la metanoia. Decía Maurice Nicoll, que uno de los grandes objetivos del trabajo, él le llamaba el trabajo, la tarea, la obra, esa es otra forma de llamar
al trabajo interior, en este caso al cuarto camino, ¿no? El trabajo, la tarea, la obra. Decía Maurice Nicole que uno de los grandes objetos del trabajo es hacer que pensemos de una nueva manera sobre todas las cosas, incluyendo sobre nosotros mismos. Esa es la clave. El señor Ouspensky acostumbraba, dice Nicole, a decirnos continuamente que en cierto momento el objeto del trabajo es hacernos pensar de una manera nueva. Y de eso estamos hablando. Esto quiere decir metanoia, esto quiere decir tener una mente diferente. Ahora bien, para pensar de una nueva manera, es preciso tener una nueva mente. Porque no se trata de cambiar de opinión, ¿ok? Cambiar de opinión es una cosa. Tú piensas de una cosa y luego piensas otra, inclusive contraria. Hay veces, no. Lo que tiene que cambiar es tu mente. Tienes que ir más allá de la mente, en otras palabras. Más que transformación es ir más allá. Tienes que cambiar radicalmente esto. Tienes que dar vuelta, ya no mirar la oscuridad, sino darte la vuelta y mirar al centro donde está la luz y sentir a la humanidad, al prójimo como tu próximo y ver el resplandor y la luz en ellos y en ti. Eso es metanoia. Pero esto implica tener una mente diferente. Porque no se trata de que pienses A y luego pienses B, se trata de una transformación. Porque para pensar de una nueva manera, te digo, es preciso tener una nueva mente. Y eso significa que si pensamos de una nueva manera, no daremos importancia a las mismas cosas que antes. Esto significa que no estaremos mirando hacia la oscuridad, dando espaldas a la luz, hacia la que miran todos nuestros compañeros que están en círculo. Hablo de la gente que va despertando, ¿no? Este cambio de mente, esta transformación, pues constituye la base de toda la enseñanza interior o la enseñanza psicológica, que también tiene otro nombre que a veces las personas les asusta. También le llaman esotérico. Esotérico significa lo interno. Exotérico, exo fuera, significa lo externo, ¿no? Ahora, este cambio de mente constituye la base de toda enseñanza interior. Interior significa que tiene que ver contigo. Todas las religiones tienen un lado exotérico, ritual, formal, y un lado interior, interno, psicológico, que tiene que ver contigo. ¿De acuerdo? Y esta metanoia, esta transformación constituye la base de toda la enseñanza esotérica. En este caso, para los que estamos en un contexto occidental, pertenece al periodo posterior a Cristo, ¿no? Hablando con mayor profundidad, ello se debe a que el hombre está tan encerrado, tan próximo a la muerte, tan dormido, que la única cosa, la única puerta dejada abierta al trabajo interior, al trabajo psicológico, al esoterismo, para que pueda ponerse en contacto con él, es el camino que conduce a la mente. Es decir, por ahí comenzamos cambiando. Parece paradójico. La meta es ir más allá de la mente, pero para esto cambia la mente. Porque no es... Mira, estamos hablando de metanoia, de lo que llaman arrepentimiento, y te digo que no es ponerse a lloriquear. Estamos hablando de un cambio profundo, de una transformación. Por eso, por esta razón, Cristo enseñó la metanoia o cambio de mente como punto de partida, como la base de su enseñanza interior o psicológica. Y cabe decir en general
que hoy nadie tiene posibilidad alguna de despertar o de transformarse interiormente o de sentir nuevas influencias o de despertar en esencia. Repito, si no es a través de una transformación de la mente, de un cambio de la manera de pensar, es decir, arrepentimiento en el término cabal. La mente debe cambiar, es decir, la manera de dar importancia a las cosas debe cambiar. Por consiguiente, conviene observar, por ejemplo, de qué modo das importancia a las cosas, porque la importancia que se da o deja de dar a las cosas depende de la forma en que la mente las toma, depende del nivel en que estás. ¿Y de qué modo le das importancia a las cosas? ¿Por qué? Porque te hemos dicho, la mente no es tuya, es de la sociedad y te han metido un montón de cosas. Pero tiene la posibilidad de utilizar la mente de un modo creativo que salga desde lo profundo del ser y de la esencia y no ser un repetidor. Porque ¿cómo tomas las cosas? Por lo que te han enseñado, actitudes admitidas, prejuicios, ¿no? Vivimos de esa manera. Basta, mira los programas de televisión, por decirlo nacionales, y te vas a dar cuenta a qué le da importancia. Parece mentira de que puedan pasar programas horas de horas, semanas, meses, años, chismeando si la chica A estuvo con el fulanito B y el C le engañó y le descubrió y le dijo, y el otro le dijo no sé cuánto y le dijo que la gorda no sé qué y que esa es una P, etc. Horas de horas, días, meses, años. Y como dicen, ay, en televisión el tiempo es muy valioso, es oro. Dicen, ¿no? Y lo derrochan, por no decir en las miles de películas y temas violentos. Es increíble. Ahora los muertos vivientes, ¿no? Esos zombies que caminan, ese es su favorito. Porque lo refleja, pues. El hombre está dormido. Y es un caníbal, come a otros hombres. Homo homini lupus, el hombre lobo para el hombre. Y eso se refleja. Y hay muertos vivientes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tiene éxito. Y la gente disfruta viendo cómo una humanidad dormida mata y come a los demás. Ese es un reflejo de esta sociedad enferma. Bueno, esa mentalidad tienes que cambiarla. En general, tú. Porque si vas a esperar de los medios, vas a esperar de la santa televisión que te ayude a cambiar, estás perdiendo el tiempo. Aún otras televisiones que quieren aparecer como alternativas terminan siendo puro odio político nada más. Pues, tampoco no hay nada ahí. Entonces, pues, hay que cambiar. Hay que mirar a la luz. Pero si seguimos en el pensamiento habitual, haciendo lo mismo en esa repetición rutinaria, mediocre, no va a pasar nada. Nuestra mente no cambiará, ni podrá cambiar. Es cierto que cada persona tiene ciertos puntos de vista, ¿no? Inclusive algunos ciertos prejuicios mentales, creencias, ideas inculcadas acerca de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo, de lo que es injusto, ¿no? Y mientras todas esas ideas permanezcan en tu mente y nunca las sometas a un proceso de un juicio, a una crítica, a una autocrítica, ¿no?
y yendo ya más a lo profundo, sin nunca cuestiones, ya desde el punto de vista de un trabajo interior. Tú te manejas con esas ideas preconcebidas que tienes de lo que es bueno, malo, justo, injusto, etc. Eso en el fondo, inclusive ideas que tienen que ver contigo, pueden ser puestas en tela de juicio a través de una atenta observación de sí. Mientras no sean observadas, mientras no te des cuenta, porque el que observa es una parte tuya que se llama testigo, que se da cuenta. Mientras no te des cuenta, seguirás dando importancia a las cosas siempre de la misma manera. Y no te darás cuenta de que las ideas del trabajo, de un trabajo interno, intentan cambiar tu mente, que se ha vuelto piedra, petrificada, y hacer que el hombre, la mujer piensen de una manera por completo diferente, de una manera nueva. Es decir, das vuelta, lejos de mirar en la oscuridad, la soledad, miras a la luz y sientes la hermandad. La idea de metanoia está bien desarrollada en la parábola del hijo pródigo. En metanoia, la idea del cambio o transformación o ir más allá de la mente, de eso estamos hablando, ya no de ese arrepentimiento que es ponerse a llorar, a jalar, a rasgarse las vestiduras, no. Y tú te habrás dado cuenta que la gente tú esperas que cambie, pero así no, porque siente culpa, error, culpa, error, culpa, error. O culpa, pecado, culpa, pecado, culpa, pecado, mi culpa, pecado, pecado, mi culpa, pecado, pecado. Eso no para. Es un círculo vicioso. Yo estoy hablando otra cosa. Estamos remontándonos a lo que significa la palabra. Cuando lees en los evangelios, la palabra arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia. Es cambio en la manera de pensar. La idea de la metanoia y del reino de los cielos se encuentra en otra dirección. El hombre ha de volver la espalda al mundo y verse a sí mismo. Y comenzamos con esa metáfora. Decíamos, hay un círculo de personas mirando a la luz que está al centro. Pero si tú estás de espalda, no mirando la luz, sino miras hacia afuera, hacia la oscuridad, ¿no? Entonces estás mirando al mundo, estás mirando el samsara, la ilusión. Es cierto que hay que vivir en este mundo, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que salir adelante, tú, tu familia, lo posible triunfar, totalmente de acuerdo, para eso estamos acá. Es decir, ya que estamos acá tenemos que hacer eso, pero hemos venido a otra cosa fundamental. Pero para esto tienes que girar, dar la vuelta, ya no mirar la oscuridad y tus sombras, sino mirar la luz. Tienes que dar la espalda al mundo y verte a ti mismo, porque esa luz es lo que llamamos la verdad, la conciencia, el ser, Satchitananda, y eso está dentro de ti y esa verdad eres tú. Volviendo al lenguaje de los evangelios, en la concepción, en la religión, a la influencia judeo-cristiana, muchas de las parábolas de los evangelios tratan de eso, de la metanoia, y una de las más significativas es la del hijo pródigo, ¿no? El que desarrolla con brillantez todos estos temas, te dije y lo repito, es Maurice Nicoll, en sus libros Comentarios psicológicos de las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky, ¿no? Que son las enseñanzas del cuarto camino, o de la tarea, o de la obra, o de la enseñanza, ¿no? Inmediatamente antes de esta parábola, que versa sobre la metanoia, Jesús habla de la importancia del arrepentimiento. Dice,
a quienes le escuchan que habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y repite, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Habla de eso e enseguida relata la siguiente parábola, la del hijo pródigo. Si has escuchado bien, se ha hablado de arrepentimiento, pero no es que se pone a llorar por los errores que cometió. Cambió su manera de pensar, dio la vuelta de mirar hacia afuera, la oscuridad, miró hacia adentro. Adentro significa lo alto, afuera significa lo bajo. Miró dentro de sí mismo al ser. Pero vamos con la parábola. Dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentasen los puercos, ¿no? Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Y volviendo en sí, escucha, volviendo en sí, repito, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose, fue a buscar a su padre. Y como aún estuviese lejos, en el camino, su padre lo vio. Y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello, besóle, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo el mayor estaba en el campo, el cual como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha muerto el becerro grueso, por haberle recibido salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos. Mas cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo, el padre, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Esto está en Lucas 15, versículos del 11 al 32, ¿no? Esta gran parábola demuestra cómo el hombre vuelve en sí, tras haberlo buscado todo en la vida, y cambia de dirección. Ya no mira la oscuridad, mira la luz. Es muy interesante observar que en esta parábola se muestra al hijo pródigo en aquel estado en que uno se ha perdido, según indican las palabras, y volviendo en sí. Una versión más literal dice cuando volvió en sí. Pero las personas la relacionan con una idea literal de dispendio, ¿no? O sea, puedes interpretar los evangelios de un modo literal, la verdad más elemental, piedra, pero yo te digo que abras tu entendimiento a entender las parábolas ya no a un nivel literal piedra, la verdad piedra, sino la verdad a otro nivel, a nivel agua, la verdad psicológica. Porque no, claro, literalmente es eso. Por ejemplo, acá literalmente lo puedes entender como un dispendio, ¿no? Han malgastado dinero, han malgastado la herencia. Y las personas se imaginan, literalmente hablando, a un joven reducido a la miseria y comiendo, ¿no?, las algarrobas de los puercos. Nadie piensa, ni tú ni yo, en términos psicológicos. Y es ahí donde va nuestra metanoia. Nadie piensa que esta parábola hace referencia a uno mismo. Esta parábola está hablando de ti. Y se refiere al estado psicológico en que las personas se encuentran, en un estado fuera de sí, en un estado de perdición, en el que la persona efectivamente pues está en la oscuridad, está perdida. Es un estado al que llegan todos, un estado en el que el hombre se pierde a sí mismo y en el que todas las formas externas de la vida, en el que todas las exterioridades le dan tan poco, le nutren tan poco como las algarrobas de los puercos. Dice el doctor Maurice Nicoll que una parábola es una comparación. Una parábola es una comparación. Su sentido físico o percibido por los sentidos, es decir, sensual, físico o sensual, es una cosa. El verdadero significado de una parábola yace en un nivel superior a los sentidos. ¿Comprendes? Tenemos entonces que una parábola es una máquina transformadora de significados. Una parábola es una máquina transformadora de significados. Transforma el de un nivel inferior a un nivel superior. Tiene un significado literal, la verdad piedra, y también uno psicológico, la verdad agua, como le llaman. La parábola es un medio por el que se puede indicar algo superior, un significado mayor, separándola de las palabras o imágenes que emplea, ¿no? Las palabras poseen su propio significado interior y tal es el motivo por el que se usa en todos los evangelios. El significado de una parábola siempre es psicológico, jamás literal ni físico, si no, no se entendería. ¿Cómo entiendes que en las bodas de Caná, ya cuando está por terminar, se produce el milagro de la transformación del agua en vino? 3 grandes tinajas
Mira, una fiesta en un pueblo, en una casa, y 3 tinajas que podrían tomar, qué sé yo, 500.000 personas, ¿para qué? Y se produce la transformación. En las tinajas de piedra las llenan de agua y las transforman en vino. ¿Tú crees que era una gran borrachera eso? ¿O para probar el milagro en una fiesta donde está borracha la gente, Cristo va a demostrar que tiene poderes milagrosos? No, está hablando de la transformación de la verdad en sus 3 niveles. La verdad literal, la verdad psicológica, que es agua, transformada en la verdad superior, que es el vino o el bien. Son 3 niveles de verdad. ¿De acuerdo? Y tienes que interpretar de otra manera. Por eso el significado de una parábola es psicológico, no es literal. La parábola obra como un puente entre 2 niveles de significado. El sensual y el psicológico. Hay una parte en los evangelios que dice que Jesús hablaba a la gente solo por medio de parábolas, pero a sus discípulos les daba una enseñanza directa en privado, ¿no? Y ha de tenerse siempre presente que se cita a Jesús diciendo a quienes le oían que no podían entender porque no tenían oídos para oír ni ojos para ver. O sea que su entendimiento estaba cerrado y que todo significado psicológico e interno les era incomprensible, que lo tomaban todo demasiado al pie de la letra, refiriéndose al dominio exterior, el de los hechos y acontecimientos. La parábola del hijo pródigo no se refiere a un joven que desperdicia su fortuna, su plata, que se va por el mundo jugando con rameras. No. La parábola del hijo pródigo hace referencia a todo el que nace en la tierra, pero la última parte no se refiere en forma alguna a todos, porque son muy contados los que se dan cuenta de su situación y vuelven en sí, despiertan, hacen metanoia. Este es el momento de la metanoia, pues, despertar, darse cuenta, dejar de mirar la oscuridad. ¿Ya te diste vuelta a mirar la luz? Está en ti, cambia la dirección de tu mirada. Ten en cuenta que la parábola no dice que el hijo se arrepiente, no, dice vuelve en sí. Y al darse cuenta de su situación comienza a huir del poder de las cosas exteriores. En ninguna parte habla de arrepentimiento, como lloriqueo, como culpa. Solo se menciona cierto cambio en la mente, descrito como volver en sí, y que la enseñanza que pertenece a un nivel superior de conocimiento. Vuelve en sí. Metanoia es una transformación del pensamiento. Es una manera entera nuevamente de vivir, una manera entera de afrontar la vida. Entonces no es cuestión de cambiar el pensamiento, sino la manera de pensar. De nada sirve. Y hay otra parábola que dice: no echéis vino nuevo en odres viejos, porque se van a romper. El odre es la mente. ¿Tú le vas a echar nuevas cosas a la cabeza? No, primero cambia el odre, es decir, cambia la mente y cambiarán tus pensamientos. O si quieres, a una ropa vieja le pones un parche nuevo y tampoco sirve, tienes que cambiar la ropa. Y la ropa es lo que está sobre ti, la ropa, el atavío significa la mente. En esencia, de lo que se trata es de ir más allá de la mente, cambiar la mente, transformar la mente. Esto es metanoia. Esto es
repito, lo que por error o equivocadamente le han llamado arrepentimiento y lo han equiparado a la culpa, al sentimiento de culpa. Es por eso que las personas no avanzan en su vida, menos en su camino interno. ¿Por qué? Porque están atrapados en el espejismo, pecado, culpa, no dan ese salto, no voltean de mirar la oscuridad a mirar la luz, no vuelven en sí, es decir, la mirada hacia adentro de sí, volviendo al principio de los principios, el conocimiento de sí mismo, porque conocer al sí mismo es conocer a Dios en ti, porque todo es el ser, primer principio, todo es Brahman, todo es el ser, y tú eres eso. Todo es el ser, y tú eres eso, y tu prójimo también lo es. Namaskar.